Buenas noches. Iniciamos la cuarta semana de trabajo del módulo 5. Este es el séptimo espacio abierto y en él vamos a asegurarnos de aprender y manejar muy bien todo lo que se requiere para el proyecto integrador y para poder intervenir con calidad en el foro de integración. De manera que el trabajo de hoy va a ser muy importante para consolidar el aprendizaje de estas semanas. Por eso mismo, agradezco a quienes están ahora presentes y también agradezco a quienes estarán viendo esta sesión en la grabación. Como esta sesión tiene sentido a partir de su propio trabajo, del trabajo personal de cada uno, por eso es que comenzamos este espacio abierto dedicándolo a sus preguntas y a sus comentarios. Y entonces me quedo callado para poder escuchar qué preguntas o comentarios tienen al respecto. Vamos a empezar al respecto de los de las instrucciones o bueno, de cualquier otra cosa que ustedes tengan. Adelante, José Antonio. Sí, gracias. Bueno, no es un comentario. ¿Qué pasa si yo, pues, por ejemplo, el día lunes y martes no pude ver ni la guía de inicio de semana ni pude contestar en el foro por fallos de mi internet que no me cargaba mi página? Ujú. Pero que, bueno, yo es una pregunta, si yo contesto y todo lo del foro, ¿baja mi calificación o si estoy respetando lo que se me pide? Contestar Bien, en 4 días como me había dicho. sí, pues mira, es muy buena la pregunta. Si haces todas las intervenciones en un solo día, sí baja tu calificación. Si hicieras todas las intervenciones solo hoy, sí baja la calificación. Pero si haces hoy dos intervenciones, mañana jueves otra intervención, el viernes otra intervención y el sábado otra intervención, ya logras las 5 intervenciones en 4 días. Y entonces así ya obtienes la máxima calificación, siempre y cuando el contenido de las intervenciones sea el que se requiere. Pero esa es una manera de hacer las 5 intervenciones en 4 días. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, gracias, asesor. Muy bien. Gracias a ti, José Antonio. Em, y entonces, a ver, veamos, en relación con las instrucciones del proyecto integrador, eh, ¿hay alguna pregunta? Todo está clarísimo. Hasta ahorita ninguna pregunta sobre de la actividad. Gracias, José Antonio. Gracias, Marlene. La manita así es que todo está bien. Carla, buenas noches, bienvenida. Y entonces, dinos tú, ¿hay alguna pregunta en relación con las instrucciones? Gracias, Carla. Nos dices por escrito que por el momento no hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, las instrucciones, me parece, así como lo han dicho, que las tienen claras. Eso quiere decir que seguramente atendieron a la sesión guía de inicio de semana o leyeron con mucho detenimiento las instrucciones, porque hay sobre todo dos instrucciones en el proyecto integrador que pueden confundir. Esas dos instrucciones están mencionadas en la guía de inicio de semana y allí mismo advertimos que tengan precaución con esas preguntas
para que sí las respondan con el contenido debido. Pero bueno, eh, eso es en relación con el foro de integración y me parece que de todas maneras podremos comentar algo al respecto. Tengan mucho cuidado con responder lo que sí se debe hacer. Ahora les pregunto, en relación con el foro, además de la pregunta de José Antonio, ¿hay alguna otra cuestión en relación con el contenido que debe tener cada una de las intervenciones? Fíjense que en la diapositiva que están viendo ahora hay tres tipos de avances. El avance científico, el avance tecnológico y el avance técnico. Díganme, por favor, ¿cuál de estos tres avances es el que hay que mencionar en el foro de integración? Gracias, Marlene. Gracias, Carla. Efectivamente, la respuesta que han escrito ustedes es clara. Es el avance científico, es decir, de lo que hay que hablar en el foro de integración es de la mejora en el conocimiento. No hay que hablar de tecnologías, no hay que hablar de procesos o técnicas. De lo que hay que hablar es de avances en el conocimiento. Al respecto de esto, y para poder diferenciarlos, también en la guía de inicio de semana hay un ejercicio eh, realizado con alguno de sus compañeros, donde queda más claro qué es lo que sí hay que poner y qué es lo que no hay que poner. Les recomiendo que lo vean y si tuvieran alguna pregunta, bueno, pues de inmediato se comuniquen conmigo para poder aclarar las cosas. Esto en relación con el foro de integración. Fíjense que un aspecto muy interesante del conocimiento es algo que ha realizado un científico mexicano. Todavía está vivo. Eh, es muy activo en la investigación y es muy reconocido a nivel internacional. Para que no suceda lo que con otros científicos y personajes mexicanos ha sucedido, que son valorados más en el extranjero que en nuestro propio país, por eso se los doy a conocer. Es el doctor Francisco Bolívar Zapata. Ustedes podrán buscar en la red lo que él ha hecho, lo que él ha dicho, sobre todo en relación con los transgénicos. Resulta que este investigador mexicano es de los mejores y de los primeros en hacer investigación sobre transgénicos. Y él lo que ha visto como científico es que no hay daño ni en las plantas, ni en los animales, ni en el ser humano por usar plantas transgénicas, sobre todo el maíz. Y al contrario, el maíz transgénico resiste a la sequía, resiste a las plagas y desde hace mucho tiempo nos lo hemos estado comiendo. Ahorita les explico por qué. Pero cuando yo me enteré de esto, fue de verdad sorprendente, porque él decía, a ver, ¿tú te comerías
una fruta o una verdura que sabes que estuvo muy expuesta a los insecticidas, a los pesticidas, a los herbicidas, que son químicos para matar las plagas animales y vegetales que no son queridas porque dañan ese vegetal o fruta? ¿Te comerías la fruta que está tan contaminada con tantos químicos? A ver, ustedes díganme. Si saben que una fruta o verdura fue muy rociada por químicos, ¿se lo comerían? Ya se adelanta Marlene a la respuesta. Manita así, si sí se comerían la fruta o la verdura así de contaminada. Cualquier otro signo, si no se la comerían. Marlene ya había respondido que no, pero vamos a ver. Gracias, José Antonio, por responder. Si Carla nos puede decir, bueno, quién sabe, a lo mejor hay algún argumento. Podríamos decir, bueno, pues es que yo me como esa fruta si no hay más, pero antes la lavo bien. Y eso podría ser una solución. Pero el doctor Bolívar Zapata dice, mira, desde hace mucho tiempo se han estado utilizando insecticidas para matar a las plagas de animales. Se han estado utilizando herbicidas para matar a las hierbas que no dejan crecer a las plantitas benéficas. Bueno, pues todos esos químicos, tarde o temprano, los absorbe la plantita. Y también los absorbemos nosotros cuando nos comemos esa plantita. De manera que tarde o temprano, los químicos también nos contaminan a nosotros. Pero cuando hay un maíz al cual se le trata en sus genes de una manera muy específica, muy concreta, muy particular, para ayudarle a crecer, aun cuando haya muchos animalitos plagas o muchas plantitas a su alrededor de hierba, y entonces esa plantita con esa ayuda genética puede desarrollarse bien y producir fruto, entonces el fruto que obtienes ya no tiene los químicos que otros le echan a otros vegetales. Este, por tener en su genoma una resistencia mayor, ya no necesitó que utilizaras químicos. Decía el doctor Francisco Bolívar Zapata, queremos hacer maíz así, necesitamos hacer maíz así para ya no usar más químicos. Bueno, pues cuando él presentó el proyecto para poder investigar y generar maíz transgénico, a algunos políticos ignorantes se les ocurrió que eso iba a provocar mucho daño. Sin saber, se atrevieron a afirmar que los transgénicos eran dañinos y no permitieron la investigación en México. Como aquí en México no se permitió la investigación, adivinen dónde sí investigaron. A ver si me pueden escribir, por favor, dónde creen que sí investigaron para producir maíz transgénico. Gracias, Carla. Ustedes pueden leer la respuesta de Carla. Efectivamente, en Estados Unidos, no solamente las empresas privadas apoyaron con dinero para la investigación para producir maíz transgénico que resistiera a las plagas y a las sequías. No solamente las empresas privadas, sino también el gobierno de Estados Unidos, porque sabían que si se aumentaba la producción de maíz, le iba a ir muy bien a Estados Unidos.
Y así ha sucedido. Desde hace más de 20 años, es decir, ustedes todavía ni habían nacido, desde hace más de 20 años, Estados Unidos exporta a México y a un montón de países maíz, y nosotros los mexicanos le compramos a Estados Unidos el maíz que nosotros podíamos haber estado produciendo. Le compramos. ¿Y saben qué alimento hacemos con el maíz que le compramos a Estados Unidos? Las tortillas que nosotros comemos viene, perdón, están hechas del maíz que viene de Estados Unidos. Es una vergüenza, ¿no? Y entonces, gracias, Carla, efectivamente, y Marlene respondieron, las tortillas que nosotros comemos, le tenemos que comprar a un país extranjero el maíz porque nosotros no somos capaces de producirlo. Y no somos capaces de producirlo por políticos ignorantes. Cuando ustedes sean políticos, ya no van a ser ignorantes. Y por eso, antes de decir cualquier otra cosa, van a saber bien los argumentos científicos. Antes de dar opiniones, van a argumentar con la ciencia. ¿A poco no? Manita, sí, sí, sí van a argumentar con la ciencia. Cualquier otro signo sí no van a argumentar con la ciencia y nada más van a decir los disparates que se les ocurran. Gracias, José Antonio. Gracias, Marlene. Gracias, Carla. Por eso, cuando ustedes sean grandes, cuando ya les toque votar, fíjense bien por quién votan. Que no sean ignorantes, ni manipuladores, ni mentirosos. Y cuando ya sean un poco más grandes ustedes y hayan terminado su carrera y sean investigadores, también conviene que sean políticos, pero de los que sí argumentan con la verdad, que sí buscan el beneficio de las personas. Por eso es muy bueno que se estén preparando, jóvenes, y que estén haciendo lo mejor que puedan en sus trabajos. El doctor Francisco Bolívar Zapata sigue luchando para que se reconozca que los transgénicos no hacen daño y que le conviene mucho a nuestro país ser productor de alimentos. No es él solito, hay otros científicos, algunos en la UNAM, otros en el Politécnico Nacional, otros en otras instituciones. Pero ciertamente ellos pueden argumentar correctamente con base en la verdad porque ellos lo han visto. Bueno, pues eso que ha hecho el doctor Francisco Bolívar Zapata es un enorme avance del conocimiento. Es decir, es un enorme avance científico, muy valorado en el extranjero, ¿eh? Muy bien. Hasta aquí este, este comentario, que sí fue anuncio a favor de argumentar con base en la verdad. Ujú. ¿Sí quedó clarísimo hasta aquí? Gracias, Marlene, por tu respuesta. Gracias, Carla, también por tu respuesta. Bueno, en el foro de integración entonces hay que poner avances científicos, ¿m? Y argumentarlos. Es el juego. O mejor dicho, el foro de integración se trata de un juego. Es un ejercicio para argumentar. El foro de integración es un ejercicio para argumentar. Tú vas a presentar cuál crees que es el mejor avance científico y lo vas a argumentar.
y también vas a contraargumentar a otros. Y entonces se va a dar un juego donde todos vamos a encontrar un punto verdadero. Y va a ser muy bonito ver los diálogos que se armen así. Muy bien. Bueno, veamos ahora algunos detalles en relación con el proyecto integrador. Primero, conviene tener muy claro que estas son tres partes muy importantes de cualquier investigación. Fíjate, de este módulo tú debes salir con el conocimiento de cómo argumentar y de cómo investigar. Si tú logras ese conocimiento, habrás avanzado lo debido, lo que se esperaba. Bueno, para poder argumentar en una investigación necesitas saber también algunas partes de la investigación, que son las que ya has visto. Pero aquí te estoy presentando tres que son muy importantes. El primer elemento muy importante de una investigación es el problema de investigación. Un segundo elemento muy importante es la pregunta de investigación. Fíjate que es curioso, pero en este módulo no hay mucho énfasis en las preguntas de investigación. Afortunadamente nosotros sí las estamos viendo y por eso, si haces buenas preguntas de investigación, sabes que vas a poder hacer buenas hipótesis. La hipótesis es el tercer problema, el tercer elemento importante de una investigación. Vas a poder hacer buenas hipótesis si haces buenas preguntas de investigación. Y vas a poder hacer buenas preguntas de investigación si tienes claro qué es lo que quieres investigar. De manera que hay que tener muy claro que el problema de investigación es algo diferente a la problemática. Problema y problemática son cosas diferentes. El problema de investigación, y vamos a ponerle un fondo más fuerte. A ver, ¿qué tal? O no, este está bien. El problema de investigación es la realidad que se quiere conocer mejor. El problema de investigación es el objeto de investigación. La problemática es la dificultad, la molestia, el daño, el perjuicio o lo que es injusto y que se quiere resolver. La problemática puede ser un motivo que justifique la investigación, pero la problemática no es lo que se quiere conocer. Lo que se quiere conocer es el problema de investigación. ¿Esto queda muy claro? Lo vieron ustedes en la actividad integradora 5, cuando leyeron los artículos científicos y se dieron cuenta de qué estaban tratando los artículos, qué es lo que querían conocer los científicos que los hicieron. Y entonces se dieron cuenta que hay mucha información, pero no se fueron con la finta de esa información secundaria o menos relevante y se fijaron en lo que sí querían investigar los científicos. Es decir, se fijaron ustedes en el problema de investigación.
Me parece que en las retroalimentaciones les he mencionado cuáles eran los problemas de investigación de cada uno de los artículos. Si no es así, en el caso de una u otra retroalimentación, por favor háganmelo saber, pregunten para tenerlo muy claro. ¿Sale? Bueno, hasta allí un detalle del proyecto integrador. Saber hacer el problema de investigación y la hipótesis. Y para poder hacer la hipótesis, pues necesitas hacer preguntas de investigación. Bueno, otro detalle es la sexta sección del proyecto integrador. En esta sección se pide que describas de qué forma llevaste a cabo la investigación documental. Es decir, tienes que mencionar cómo le hiciste para elegir el tema, plantear el problema de investigación, justificar y formular la hipótesis. Tienes que describir. Y también conviene que en la descripción que hagas integres los recursos que hablan del acopio o del registro de información. Ujú. Y entonces ahí se va a ver eh, tu aprendizaje. Por supuesto que puedes volver a ver los recursos, recordar, mm, relacionar cómo hiciste tú las cosas y cómo lo están describiendo los recursos y entonces podrás decir, ah, pues yo utilicé la técnica de paráfrasis cuando leí estas fuentes, pero también utilicé la técnica de resumen cuando busqué en este otro lugar y podrás describirlo. Y entonces tu descripción será minuciosa y atenta. Muy bien. De manera que hasta aquí hemos visto algo sobre el problema de investigación, sobre todo la diferencia con la problemática o dificultad. Hemos visto la pertinencia de elaborar preguntas de investigación, porque ellas nos permiten formular la hipótesis. Durante este módulo hemos estado ejercitando la elaboración de argumentos, primero identificando las premisas y luego estructurando los argumentos con forma de silogismo, para que nuestros argumentos no sean solo opiniones, sino que sean razonamientos verdaderos. Porque las opiniones, pues, son opiniones, sustentadas en el sentir y el pensar de cada persona. Pero los argumentos están sustentados en los hechos y por eso son más sólidos. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con estos temas? ¿Quisieran que viéramos algún ejemplo o hiciéramos algún ejercicio de alguno de estos elementos que están enlistados?
Gracias, Marlene. Tú nos pides hablar un poco más de la formulación de hipótesis. Muy bien, veamos. Veamos lo que contiene esta diapositiva y nos va a ayudar para tener más clara la formulación de las hipótesis. Supongamos que elegimos un tema de investigación, la quema de basura. Ese es el tema general, muy amplio. Todavía no hemos dicho qué aspecto de la quema de basura querríamos conocer mejor. Cuando definimos qué es lo que queremos conocer mejor, entonces ya definimos, o al definir qué es lo que queremos conocer, estamos definiendo el problema de investigación. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a ponerlo así. Supongamos que lo que nos interesa conocer son los efectos derivados de la contaminación por la quema de basura. Eso es en concreto lo que queremos conocer. Es decir, ese es nuestro problema de investigación. Bueno, eh, la, después de establecer bien nuestro problema de investigación, vamos a dar rienda suelta a nuestra curiosidad. Y entonces nos preguntamos, todo lo que, todo lo que nos ayude a conocer mejor ese problema de investigación, lo vamos a hacer pregunta. Y entonces, fíjense que algunos de sus compañeros, cuando plantearon este problema, hicieron preguntas como estas. ¿Qué daños causa la quema de basura? Daños así en general. ¿Qué causa la basura al ser quemada? Se parece mucho a la pregunta anterior. ¿Causa algún beneficio quemar basura? Esta pregunta es muy buena porque nos lleva a investigar dónde podría haber algún beneficio. Y si no hay beneficio, poder decir en ningún lugar, en ninguna situación provoca beneficio quemar basura. O si hay algún beneficio, tendríamos que mencionarlo. Luego, ¿cuáles son las consecuencias en el aire, el suelo y el agua? Se sobreentiende por quemar basura. Esta pregunta ya es una especificación, una precisión de estas dos. Esta tercera pregunta está mejor hecha. Luego aquí está esta otra. ¿Cuáles son las causas de quemar basura? Esta pregunta es muy interesante porque ya no se pregunta por los efectos, sino por las causas. Pero aunque esta pregunta es muy interesante, pues eh, me ayuda indirectamente a conocer el problema de investigación, porque mi problema de investigación eran los efectos, no las causas. De manera que a quien se le ocurrió esta pregunta, se le está prendiendo el foco para proponer otro problema de investigación, es decir, otra investigación que hable ya no de los efectos, sino de las causas. Por andar dejando la curiosidad así, uno obtiene muchas cosas buenas.
La última pregunta que vamos a corregir de ese acento dice, ¿qué tipo de químicos produce la basura al ser quemada? Es una pregunta muy interesante y que sí se refiere a los efectos, es decir, a lo que es la consecuencia, a lo que viene después de quemar basura. Muy bien, hasta aquí, querida Marlene, solo hemos hecho preguntas de investigación para poder realizar la hipótesis. Te pregunto, Marlene, ¿cuál de estas preguntas eliges para que sea respondida? No es que tú la vas a responder ahorita y tampoco es que vas a hacer una investigación al respecto de ella, sino ¿cuál te gustaría que respondiéramos? El Zoom nos va a votar a todos en menos de un minuto, de manera que les pido que después de 10 minutos se vuelvan a conectar en el mismo enlace. Y leeremos la cuarta pregunta de Marlene. Ah, muy bien. ¿Dices esta, Marlene? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en 10 minutos nos volvemos a conectar. Tenemos entonces ya de todas las preguntas de investigación que pudimos haber formulado, una seleccionada. Bueno, pues ahora, si tuviéramos tiempo para investigar, tendríamos que eh, consultar en fuentes, preguntarle a investigadores, hacer nosotros encuestas, entrevistas y también mediciones, eh, pruebas químicas y físicas para poder saber cuál sería la respuesta precisa, correcta, completa para esta pregunta seleccionada. No podemos hacer esa investigación, pero con lo que ya sabemos, sí podemos aventurar, adelantar una posible respuesta. Y entonces, por favor, Marlene y José Antonio, ¿qué se les ocurre que podría responder a esta pregunta de investigación? ¿Cuáles son las consecuencias en el aire, el suelo y el agua por quemar basura? Cuéntenme ustedes. Si quieren pueden escribir la posible respuesta. Gracias, Marlene. Una posible respuesta a la pregunta ¿cuáles son las consecuencias en el aire, el suelo y el agua por quemar basura? Es, lo voy a escribir aquí, la mala calidad de el aire, el suelo y el agua y ya. Esta ya es una respuesta posible. Si quisiéramos hacer una investigación seria, tendríamos que ser muy precisos para saber qué queremos decir con mala calidad. Y entonces, en la hipótesis tendríamos que describir un poco. Por ejemplo, podría ser,
¿Cuáles son las consecuencias en el aire, el suelo y el agua por quemar basura? Ah, pues se me ocurre esta. Envenenamiento. Así. Decir envenenamiento ya indica un- una mala calidad que ya es dañina y es grave para todos los seres vivos, porque el veneno es lo que quita la vida a cualquier ser vivo. Y entonces, así ya quedaría dos posibles respuestas. Pero además de estas, José Antonio tenía otra posible respuesta. Adelante, José Antonio, por favor, dinos, ¿qué otra posible respuesta podríamos dar a esa pregunta? Sí, sería la extensión de plantas para el oxígeno que respiramos y el agua sería la extinción de los pescados y del suelo, ay, y del suelo sería ya se me fue. A ver, mm, me parece que la idea es muy buena y podemos tomarla, pero efectivamente tiene tres elementos. Ujú. Ya se me- El suelo, bueno, digamos la tierra no, pues sería las plantas o cosechas para alimentos. Esa sería para el suelo. Ujú. ¿Qué era lo que habías dicho para el aire? Las plantas ya nos darían oxígeno al que respirar. Gracias. Muy bien. Pues esa también es una posible respuesta. Muy buena. Estas son posibles respuestas. Es decir, son hipótesis. Y a estas posibles respuestas llegamos por hacer una pregunta de investigación muy precisa. Eh, Estimada Marlene, ¿puedes decirnos, por favor, qué ideas te gustaría tomar de las que acabamos de proponer para hacer una sola posible respuesta a la pregunta de investigación que seleccionaste? ¿Cómo harías tú la respuesta? ¿Qué diría? Ujú. Te esperamos con mucho gusto. Toma tu tiempo sin prisa.
Mientras Marlene está escribiendo la posible respuesta o hipótesis, voy a poner en orden las ideas de esta última redacción para que sigan el orden de las ideas de la pregunta. Qué buena redacción. No, definitivamente la que propone Marlene debe estar aquí. ¿Cuáles son las consecuencias en el aire, el suelo y el agua por quemar basura? Y Marlene nos dice, causa el envenenamiento del agua, aire y suelo, afectando la producción de alimentos y causando daño de igual manera a los habitantes marinos. Ujú. En vez de causa, solamente te pregunto, Marlene, ¿cuál verbo te parece que describe mejor tu idea? ¿Causa o provoca? ¿O son lo mismo? Ahorita me vino esa pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, provoca, bueno, para esta redacción, sí, me parece que tanto provoca como causa son similares, son sinónimas, y entonces podríamos dejar cualquiera de estas. Como causa fue la que mencionaste tú, vamos a dejar esta. Y entonces, efectivamente, esta ya sería una posible respuesta a una pregunta de investigación. Como la pregunta de investigación tiene tres elementos, por eso resulta que la respuesta tiene que dársele a cada uno de esos tres elementos. Y así eh, resulta un poco larga, pero es muy precisa y está muy bien hecha. Voy a contar de todas maneras cuántas palabras tiene. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 palabras. Bueno, pues 23 palabras para una respuesta que era compleja es una cantidad de palabras muy adecuada. Esta es una buena hipótesis. Y entonces, Marlene, tú acabas de formular una hipótesis muy bien hecha para esta pregunta de investigación. ¿Te diste cuenta cómo la elaboramos? Mm, qué bueno. Oye, ¿te animarías a repetir, a decirnos cuál fue la receta para poder hacer una hipótesis tan bien hecha como la que acabas de hacer? Puede ser que abras tu micrófono o la escribas.
El chiste es que menciones cómo llegamos a esa hipótesis. Buenas noches. Hola. Este, considero que fue primero teniendo en cuenta cuál era el problema de investigación para seguir con las preguntas, este, y con eso con las posibles respuestas, conjugarlas en un mismo enunciado y llegar a la hipótesis. Pues ese es el método, esa es la receta. Tú lo acabas de mencionar. Tener muy claro el problema de investigación, hacer bien la pregunta y ver qué es lo que pueda responder completamente a esa pregunta. Ahí está. ¿Este ejercicio te ayudó a tener más claro cómo hacer las hipótesis? Mm, qué bueno. Nos pones por escrito que sí. Pues muchas gracias a ti. Son este tipo de preguntas las que hacen eh, valiosa esta sesión. De manera que me parece que podemos dejar ahorita aquí y si tuvieran alguna otra cuestión que resolver, la escriben por favor a la plataforma y si se animan, la pueden expresar también el próximo viernes que nos veamos a las 7 de la noche. ¿Les parece bien? Como ven, Carla y José Antonio, si queda claro lo que vimos hoy. Ah, ya lo está respondiendo Carla. Muy bien, gracias. Gracias, Carla. Muy bien, Marlen. Muy bien, José Antonio. Bueno, pues les deseo que pasen muy buena noche y antes de irse a dormir, eh, provoquen que su familia se ponga contenta, que estén contentos y que vean en ustedes un cambio y una alegría bonitos. De veras que vale la pena estudiar, aprender y prepararse bien. ¿A poco no? Muy bien. Gracias, Marlene. Voy a leer tu respuesta. Dice, sí, lo vale completamente. Buenas noches a todos. Gracias. Pues buenas noches, Marlene. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Carla.